vamos a dar una charla que la verdad yo espero que estén muy concentrados, muy atentos, que realmente tengan toda la disposición esta ahorita de realmente poner muchísimo cuidado, tomar apuntes, porque créanme que esto les va a servir muchísimo, sobre todo cuando ustedes estén realizando ya sus prácticas y ya el ejercicio clínico, sobre todo en los servicios de urgencias o si en algún momento llegan a rotar por alguna unidad de cuidado intensivo. Entonces, denme un momento. Yo les... Un micrófono prendido del doctor Santiago Campo. Si lo, Por favor, si ven la presentación. apagándolo, por favor. Listo, profe. ¿Me confirman la presentación? ¿La ven bien? ¿Completa pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el taller de gases arteriales. Eh, quiero, antes que nada, dar una pequeña introducción, decirles que el tema de la interpretación de la gasometría arterial se puede abordar de muchas maneras. Hay diferentes artículos, hay revistas colombianas de anestesiología, hay artículos del New England, artículos de revisión, algunas revistas que nos dan como algunas pautas para nosotros llevar a cabo una de hay que tener en cuenta que la interpretación de la gasometría arterial, si bien se puede hacer de diferentes maneras y de diferentes métodos, el método de la Neon Gap, que tanto la New England como la Sociedad Americana de Toras, digamos que lo recomiendan ampliamente. Existe el método de Stewart, que vamos a englobar allí electrolitos, hemoglobina, trastornos de base y la base exceso de Copenhague. Yo quiero darles a ustedes desde mi percepción y desde mi experiencia un método que sea de fácil interpretación para ustedes, tratando de mezclar un poco de todo para que a la hora de hacer un análisis de esta geometría, pues realmente sea ampliamente entendida. Julián, si de pronto hay alguna pregunta en el chat o algo, por favor me la transmite porque tengo la pantalla compartida y no puedo ver mensajes en el momento. ¿Tiene alguien por el presente? Si podemos silenciarlo. Listo, profe. ¿Listo ya? Ya. Perfecto. Entonces, antes que nada, los gases arteriales, pues como su nombre lo dice, lo vamos a obtener a través de una muestra de sangre arterial. Y esa muestra de sangre arterial básicamente a nosotros nos va a permitir conocer algunos datos del paciente. ¿Qué podemos analizar de esa gasometría arterial? Digamos que en términos generales, cómo está la oxigenación de mi paciente a través de los valores de la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno, evaluar la ventilación de mi paciente a través de la presión arterial de CO2, podemos mirar cómo está ese equilibrio ácido-base teniendo en cuenta el pH y el bicarbonato, y adicionalmente, pues podemos medir electrolitos y hemoglobina, teniendo en cuenta también que algunas máquinas, cuando nosotros hacemos la interpretación, digamos que imprimimos ese reporte de esa gasometría, nos pueden arrojar otros valores, como por ejemplo el lactato, que también es muy importante, sobre todo en el paciente crítico. Hay algunas contraindicaciones que si bien pueden ser relativas de acuerdo a la condición del paciente, hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar una gasometría. Por ejemplo, un test de Allen anormal, alguna infección local o alteración anatómica, una enfermedad vascular periférica severa, un paciente con hipoperfusión que pueda predisponer a eventos isquémicos, también hay que tener muy en cuenta eso para la toma del sitio de la gasometría, o un paciente con un REIN activo. ¿De dónde lo podemos tomar? Pues hay diferentes arterias, radial, braquial, femoral, axilar, pedia, dorsal. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que si bien la gasometría, la mayoría de veces las tomamos de una muestra arterial, los diferentes artículos
y lo que nos ha evidenciado, digamos, la ciencia actualmente, es que la interpretación y el análisis de la gasometría no debería diferenciarse mucho y podría ser de igual utilidad así se tome de una muestra venosa. Cuando hablo de una muestra venosa, hablo de un catéter venoso central, a nivel yugular, a nivel subclavio, a nivel femoral. Es decir, que la interpretación no tendría por qué variar cuando yo estoy analizando parte ácido-base. Ahorita vamos a mirar un poco ese tema. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Pues que ustedes van a tomar aproximadamente de 2 a 3 cc de muestra de sangre, en este caso radial. Eso tiene que ir a un tubo de parinizado para que esa sangre pues no se vaya a coagular y me vaya a afectar el reporte y también pueda generar algún daño en la máquina. Y eso se va a procesar y me va a dar unos parámetros que vamos a ver ahorita para la interpretación. Tengan en cuenta que si ustedes tienen un paciente al cual tienen que estar haciéndole constantemente toma de gasometría arterial porque está con algún soporte vasoactivo, porque está intubado, porque necesitamos corregir algún trastorno hemodinámico, pues lo ideal es que ese paciente tenga una línea arterial para no tener que estarlo funcionando de manera frecuente. Hay una pregunta muy importante y es, ¿podemos diferenciar gasometría arterial y venosa? Pues realmente no existe una fórmula para diferenciar los gases arteriales de los venosos, porque la distinción principal se va a basar en la diferencia en los valores. Hay algunos autores que nada más hoy me causaba mucha curiosidad, algunos videos que circulan en redes sociales, sobre todo de algunas, digamos, estudiantes que hacen videos educativos en YouTube, TikTok y demás, donde hablaban de unas fórmulas matemáticas para calcular el delta de hidrogeniones y la mantisa del pH y demás, y que si eso me daba más de 2 o menos de 2 era un gas arterial o venoso. Pues realmente no hay una evidencia, esto es falso para que ustedes no se vayan a, digamos, a confundir con estos videos que circulan, porque lo que vamos a diferenciar realmente son, digamos, los valores, no una fórmula matemática como tal. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el pH venoso es apenas entre 0.02 y 0.04 unidades más bajo que el arterial, porque obviamente hay una acidez del CO2 acumulado. La diferencia es mínima. Con respecto al bicarbonato, es prácticamente idéntico en ambos tipos de muestra. Hay una variación insignificante de más o menos un miliequivalente y hay algunas características que nos pueden, digamos, dar una pauta. Hay que tener en cuenta que la diferenciación de esa gasometría pues va a depender obviamente de la persona que la está tomando. Si yo soy la persona que estoy tomando esa gasometría arterial, pues yo sé cómo fue la técnica, si funciona adecuadamente, por ejemplo, la arteria radial, si la sangre es una sangre roja brillante, obviamente debido a la alta concentración de oxígeno, y cuando yo la meto a la máquina de gases, los resultados pues me van a dar unos valores que me pueden orientar a mí si esa gasometría es arterial o venosa. Por ejemplo, con respecto a la presión arterial de oxígeno, si yo miro una muestra arterial, es significativamente más alta la presión arterial de oxígeno, generalmente mayor a 90, con una saturación mayor al 95. Mientras que a nivel venoso, la presión arterial de oxígeno puede rondar los 60, 70, algunos autores hablan inclusive de 40, 50 milímetros de mercurio. Con relación a la presión arterial de CO2, miren que a nivel arterial es más baja, pero la sangre venosa puede incrementar hasta 6 milímetros de mercurio en comparación con la sangre arterial. La procedencia es clara, pues las arterias desde pulmones a tejidos y las venas de tejidos de vuelta a nivel pulmonar. Entonces, digamos que la experiencia, la técnica, los valores de presión arterial, de CO2, el color, todo esto me va a ayudar a mí a determinar que una muestra sea arterial o que sea venosa. No existe una fórmula matemática como tal para yo establecer esa diferenciación. Hay unos valores normales que me parece importante que tengamos en cuenta y es que generalmente a nivel de la sangre arterial nosotros tenemos un pH de 735 a 745. La presión arterial de oxígeno es de 80 a 100, pero aquí quiero hacer un paréntesis en relación a que eso va a depender de acuerdo en el sitio en el que nos encontré, de acuerdo a la altura.
No es lo mismo yo aquí en Tuluá tener una presión arterial de 80, 85 a estar en Bogotá con una presión arterial de oxígeno de 85. Por el tema del cambio de la presión atmosférica y la altura, por ejemplo, estar en Bogotá con una presión arterial de oxígeno de 85, pudiésemos considerar que ese paciente pueda tener una hiperoxemia, y tener un paciente en Bogotá con una presión arterial de oxígeno por lo menos en 70 podría ser un paciente normoxémico. Entonces hay que tener cuidado en el sitio en el que nos encontremos para hacer la evaluación de esa presión arterial. La presión arterial de CO2 es aproximadamente entre 35 y 45, el bicarbonato de 22 a 26. La base exceso, que obviamente es importante a la hora de hacer una diferenciación de los gases, ahorita lo vamos a ver, tiene un rango entre -2 y +2. Y en cuanto a los parámetros adicionales, pues vamos a tener, por ejemplo, si comparamos la presión arterial de CO2 con la presión venosa, miren que la presión venosa de CO2 es un poco más alta, y la presión venosa de oxígeno, miren que es inclusive mucho más baja que la presión arterial. De entrada de esto me debería a mí dar una pauta de que la muestra que yo estoy tomando para procesar esos gases vienen de una procedencia arterial o son tomados directamente de una vena. Hay un valor importante que hay que tener en cuenta, que es la FiO2. La FiO2 básicamente es la fracción inspirada de oxígeno, y eso va a variar de acuerdo a la oxigenoterapia. Esto tienen que tenerlo ustedes muy en cuenta a la hora de hacer la interpretación y de colocar los parámetros en la máquina de gases. ¿Por qué? Porque esa FiO2 es la que me va a permitir a mí hacer el cálculo del cociente de la PAFI para evaluar cómo está el trastorno de oxigenación de mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, conectado a una cánula nasal a 2 litros, yo puedo hablar de que mi paciente tiene una FiO2 del 28%. Si yo no tengo ningún dispositivo de suplementación de oxígeno, yo estoy con una FiO2 ambiente, es decir, al 21%. Y esa FiO2 va a variar de acuerdo a la cantidad de litros y al dispositivo que se esté utilizando. No es lo mismo una cánula, una máscara o cualquier otro tipo de reservorio. Y es importante que lo tengan en cuenta. Con respecto al gradiente alveolo arterial, debería estar más o menos entre 10 y 15, con un bicarbonato de 22 a 26. Y me parece importante que revisemos sobre todo esta ecuación de la presión alveolar de oxígeno. Yo les recomiendo que tomen apuntes. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Lo vamos a hacer con calma porque me parece importante que entiendan un poco esto. En algunas situaciones nosotros podemos utilizar la gasometría, tanto arterial como venosa, para hacer algunos cálculos hemodinámicos. Es decir, que si nos vamos a la parte más, digamos, específica, más profunda, más avanzada, por así decirlo, de la interpretación, yo pudiese con unos gases arteriales y venosos llegar a un valor, digamos, cercano, similar, digamos, en referencia, por ejemplo, a un gasto cardíaco. Si lo queremos hacer, no es, digamos que no es de rutina, pero a donde voy es que nos pueden aportar muchos parámetros hemodinámicos de importancia. Entonces, si miramos, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno, esta es la ecuación del gas alveolar. Y se utiliza para nosotros estimar cuál es la presión parcial de oxígeno dentro de esos alveolos, es decir, la presión alveolar. Y esto es importante porque me va a ayudar a mí a entender cómo es la oxigenación y cómo voy a poder posteriormente calcular algo importante, que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Entonces, si nos vamos a lo que representa toda esta fórmula, pues acá vamos a tener la presión alveolar de oxígeno, que es lo que nosotros debemos calcular. Tenemos la presión atmosférica, que si la evaluamos a nivel del mar, pues vamos a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. Acá vamos a tener la presión de vapor de agua, que si la evaluamos en la vía aérea a más o menos 37 grados, esa presión es alrededor de 47. Les doy los valores, digamos, establecidos para que lo tengan en cuenta. Y la FiO2, pues obviamente la fracción inspirada de oxígeno, que si nos vamos a aire ambiente sería de 21%, de 0.21. Con respecto a la presión arterial de CO2, esto es lo que me va a dar la gasometría que yo le tomo al paciente. Es decir, dentro de los parámetros de la gasometría yo voy a tener el resultado de la presión arterial de CO2. Y el RQ básicamente es el cociente respiratorio, que eso habitualmente se asume una constante que es de 0.3.
Entonces, vamos a mirar paso a paso para que entendamos esa ecuación de ese gas alveolar. Supongamos que nosotros tenemos un paciente que está respirando aire ambiente que está a nivel del mar. Entonces, ese paciente tiene una presión atmosférica de 760, con una presión de vapor de agua de 47, FIO2 al 21, la presión arterial de CO2 que me reportan los gases es de 40 y el RQ es de 0,8. Acá simplemente estoy dando los valores para el caso que vamos a analizar. Entonces, nosotros tenemos que calcular la presión disponible después de descontar el vapor de agua. Entonces eso sería 760 menos el vapor de agua. Eso me va a dar 713. Luego vamos a calcular a cuánto corresponde el oxígeno inspirado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es restar 713 por la FIO, vamos a multiplicar, perdón, por la FIO2 del paciente, y este valor es lo que me corresponde al oxígeno inspirado, 149.7. Luego nosotros tenemos que considerar cuál es el efecto del CO2 y para eso vamos a restar 40, que es la presión de CO2 arterial que me reportan los gases sobre el RQ o la constante respiratoria, el cociente respiratorio, y eso me va a dar 50. Entonces finalmente, ¿qué vamos a tener? Una presión arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno cercana a los 100 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir toda esta carreta que les acabo de dar? Que aunque el aire atmosférico contenga oxígeno, digamos, a una presión cercana a los 160, cuando llegamos al alveolo, esa presión alveolar es aproximadamente de 100 en estas condiciones. Eso sería lo que debería llegar a nivel alveolar. Entonces, ¿por qué aparece? Una de las cosas importantes en esta fórmula es entender el tema del CO2 alveolar y todo lo que tiene que ver con el oxígeno y el impacto que tiene a nivel del oxígeno. Entonces, si el paciente tiene una hipoventilación, pues ese paciente lo que va a hacer es que va a aumentar la presión arterial de CO2 y va a disminuir la presión alveolar de oxígeno, manteniendo todo lo demás igual. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la fórmula, este paciente tiene una presión arterial de CO2 de 40 y si ustedes calculan la presión alveolar, que fue lo que acabamos de hacer, eso nos da 100. Pero miren que cuando ese paciente se hipoventila, aumenta el CO2 y el paciente, mismo paciente en las mismas condiciones, pero esta vez con una presión arterial de CO2 de 80, miren que la presión alveolar disminuye. Y esto es importante porque una hipoventilación puede producir hipoxemia. Esta diferencia en la presión arterial de oxígeno va a determinar que mi paciente tenga menor presión alveolar de oxígeno. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta el gradiente alvéolo arterial. Vamos a tener dos valores importantes. Esto es algo complejo, pero vamos a tratar de hacerlo con calma. La presión alveolar es el oxígeno que nosotros calculamos que debería haber dentro de ese alveolo. Y la arterial es lo que vamos a encontrar en la sangre a través de gasometría. Entonces, el gradiente alveolar arterial básicamente es restar la presión alveolar con la presión arterial. Pues, por ejemplo, si mi paciente tiene una presión alveolar de 100 y la gasometría me reporta una presión de oxígeno arterial de 60, pues yo voy a tener un gradiente alveolar arterial de 40. ¿Por qué es importante esto? Pues porque esto me va a ayudar a mí a, de manera simplificada, a determinar si mi paciente tiene una hipoventilación o una presión inspirada de oxígeno baja, por ejemplo, por altitud, por el tema directamente de la hipoventilación, o porque mi paciente tiene algún problema en la difusión del oxígeno, algún desajuste en la ventilación perfunción o algún shunt, que lo voy a explicar ahorita de manera más detenida. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Miren que yo aquí tengo un paciente con una hipoxemia, pero el gradiente alveolar arterial es normal o está relativamente conservado. Supongamos que este paciente tiene una presión arterial alveolar de 65 y tenemos una presión arterial de oxígeno de 55.
Cuando nosotros restamos esto, la diferencia de esa relación nos va a dar solamente 10, es decir, es bajita. Tiene una hipoxemia, pero se observa algo importante y es que el alveolo aquí también tenía poco oxígeno. Entonces el problema no es que haya mucho oxígeno en el alveolo y la sangre fuera incapaz de captarlo, sino que ya de por sí había poquito oxígeno a nivel alveolar. Esa diferencia, al ser relativamente pequeña, me va a determinar dos situaciones puntuales, y es que mi paciente está hipoventilado, es decir, el paciente no ventila lo suficiente y eso hace que aumente el CO2, o que mi paciente se encuentre en una zona de alta altitud. Entonces, al haber mayor altitud, disminuye la presión atmosférica y eso disminuye la presión inspirada de oxígeno. Esta es una de las situaciones en las cuales yo voy a tener un paciente con una gradiente alveolar arterial normal o relativamente conservado, es decir, de 10. Pero yo puedo tener un paciente con una hipoxemia, pero esta vez con un gradiente aumentado. Entonces, miren cómo cambia aquí, digamos, el contexto. Aquí yo tengo un paciente con una presión alveolar ya más alta. Miren que en el anterior tenía 65, pero acá tengo 100. Pero miren que a pesar de tener alto contenido alveolar de oxígeno, la presión en la arteria es solo de 55. Entonces aquí la historia es completamente diferente porque el alveolo sí tiene suficiente oxígeno, pero en la sangre hay poquito. Entonces la diferencia, miren que es mucho más alta, está aumentada. Entonces aquí hay que hacernos una pregunta importante y es, si hay suficiente oxígeno en los alveolos, ¿por qué ese oxígeno no llegó adecuadamente a la sangre arterial? Es decir, yo ya tengo oxígeno alveolar cargadito allí, ¿por qué no me está pasando a la sangre? Entonces aquí vamos a tener que entender que en este caso de este gradiente aumentado, el problema va a ser una alteración, por así decirlo, pulmonar de acuerdo a transferencia o intercambio gaseoso. Entonces aquí el problema es el intercambio gaseoso y la transferencia pulmonar. ¿Qué situaciones me pueden llevar a que mi paciente tenga un gradiente alveolar arterial aumentado? Un desajuste en la ventilación pulmonar. Por ejemplo, esos pacientes en los cuales en algunas zonas pulmonares van a recibir aire y sangre en una proporción inadecuada, entonces eso puede generar hipoxemia, alguna alteración de la difusión, es decir, que hay una dificultad para que ese oxígeno pase la barrera alveolo capilar, ejemplo, un engrosamiento de esa barrera puede generar una alteración en esa difusión, o que mi paciente tenga un shunt, perdón, entonces la parte de la sangre va a llegar a la arteria, pero no va a entrar en contacto con los alveolos ventilados. Entonces, esto va a ser básicamente un alveolo perfundido, pero va a estar ocupado por líquido o va a estar colapsado. Esas tres situaciones explicarían una hipoxemia con un gradiente alveolo arterial aumentado. Entonces, para explicarles resumidamente, en estas situaciones en las cuales el alveolo sí tiene oxígeno, pero no llega a la arteria, vamos a empezar en un problema de transferencia o de intercambio gaseoso. Por eso tenemos una diferencia alta. Pero en esta situación, en las cuales la diferencia es normal o está conservada, básicamente falta oxígeno alveolar, entonces aquí lo que pasa es, o hay una hipoventilación en su paciente o hay un problema de altitud en los cuales hay una disminución de la presión atmosférica y por lo tanto pues va a disminuir la presión inspirada de oxígeno. Y esto es importante para que ustedes empiecen a diferenciar a través de esa diferencia alveolo arterial cuál puede ser la causa de que su paciente esté hipoxémico. Ah, bueno, mi paciente tiene un alveolo colapsado, tiene una neumonía, está haciendo un desajuste de la ventilación. Ah, no, mi paciente está en Bogotá, mi paciente no ventila porque no tiene suplementación con oxígeno, está hipoventilado. Entonces ustedes tienen que empezar a analizar ese gradiente alveolo arterial en todos los pacientes con una toma de gasometría. Entonces, básicamente, la regla aquí sería, si mi paciente está hipoxémico, pero la relación o el cociente alveolar arterial es normal, el problema es para llevar oxígeno al alveolo. Entonces usted va a pensar, ¿qué puede estar pasando que no me llega oxígeno al alveolo? Póngale oxígeno a su paciente, a ver si de pronto mejora. Mientras que un paciente con hipoxemia, pero con un gradiente aumentado, aquí ya el problema es para llevar oxígeno desde el alveolo hasta la arteria, hasta la sangre. Entonces, aquí es digamos, la otra situación.
Entonces vamos a adelantarnos con el tema de la interpretación de los gases arteriales. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir la cámara o Julián o alguien me la transmite porque no tengo el chat abierto y no me doy cuenta, ¿vale? En relación a la interpretación de la gasometría arterial, hay que tener en cuenta que yo puedo tener una alteración del equilibrio ácido-base, que puede ser primaria, pero lo más frecuente es que esa alteración de esa gasometría sea secundaria a otras enfermedades. Es decir, un paciente diabético, un paciente con una falla renal, una convulsión, un paciente séptico con alguna fístula, algunos medicamentos me pueden llevar a alteración de ese equilibrio ácido-base. Y es importante para yo hacer una aproximación diagnóstica conocer la historia clínica del paciente. Yo siempre les digo a ustedes, y espero que cuando ustedes estén más adelante en una práctica clínica, cuando algún profesor o alguna persona les diga, doctor, interpréteme estos gases, revíseme estos gases, la primera pregunta que ustedes deberían hacerle a esa persona es, ¿de qué pacientes son? Porque es que recuerden que ustedes están viendo es pacientes, ustedes no están interpretando papeles sin contexto. Entonces ustedes necesitan saber qué paciente es, qué antecedentes tiene, cuál es el motivo de su consulta, por qué está ahí. Eso le va a ayudar a usted a hacer una interpretación más precisa de esa gasometría arterial, ¿vale? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a mirar cuál es el pH del paciente y voy a establecer cuál es el trastorno, ya sea una acidosis o una alcalosis, de acuerdo al valor del pH. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que los pacientes, la sangre, perdón, tiene un pH normal que va de 7.35 a 7.45. Aquí yo quiero hacer un paréntesis importante porque me parece, digamos, de suma importancia que ustedes desde ahora empiecen a utilizar adecuadamente los términos. No es lo mismo acidosis que acidemia y no es lo mismo alcalosis que alcalemia. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Puede ser algo sencillo, ustedes lo pueden mencionar al azar y algunas veces decir acidosis, pero resulta que no es una acidosis sino una acidemia. Y la idea es que ustedes entiendan que la acidemia como tal, lo que me describe es el pH de la sangre, mientras que la acidosis es el proceso fisiológico que intenta hacer el cuerpo para disminuir el pH. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con un pH por debajo de 7.35, es decir, se sale del rango, mi paciente tiene acidemia. Menos de 7.35 es un paciente con acidemia. Es un estado, es decir, es lo que yo estoy observando en la sangre en ese momento. Mi paciente está con una acidemia. El reporte me salió por debajo de 7.35. Si mi paciente tiene un pH por encima de 7.45, pues el estado y el reporte de lo que me está dando esa gasometría es una alcalemia. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de acidosis o alcalosis, pues la acidosis básicamente es el proceso fisiológico o fisiopatológico que hace que se disminuya el pH. Entonces yo puedo tener una acidosis respiratoria o puedo tener una acidosis metabólica en un paciente con un pH normal. Y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ya sabemos que el pH normal de los pacientes va de 7.35 a 7.45. Yo puedo tener un paciente con un pH de 7.36 con una acidosis. Y es porque ese pH tiene una tendencia y un proceso fisiopatológico hacia la disminución. Entonces ahí yo hablo de acidosis. Porque a pesar de que está en un rango normal, tiene una tendencia a la parte ácida. Si se sale de ese rango, el proceso como tal y el momento que estoy evaluando el estado de mi paciente, voy a utilizar los términos emia, acidemia o alcalemia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo al trastorno, ya sea acidemia o alcalemia, pues yo necesito establecer en qué categoría está mi paciente. Mi paciente está en una acidosis o acidemia metabólica, alcalosis o alcalemia metabólica, acidosis o acidemia respiratoria y alcalosis o alcalemia respiratoria. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Todo pH bajo es acidosis. Si se baja por debajo de 7.35, hablamos de acidemia. Y todo pH alto por encima de 7.45 es alcalemia. Entonces, miren que ustedes solamente tienen dos opciones. O su paciente tiene acidemia o su paciente tiene alcalemia. Sencillo, no tienen más opciones, no tienen que buscar nada más. Ahora bien, cuando ustedes establezcan que su paciente tiene acidemia, vamos a dividirlo en dos.
o es acidemia respiratoria o es acidemia metabólica. No tengo más opciones. Si tengo una alcalemia, tengo dos opciones, o es alcalemia respiratoria o es alcalemia metabólica, punto. Entonces miren que realmente la interpretación no se va a salir de estos parámetros. Para yo establecer que el trastorno primario que esté afectando a mi paciente respiratorio, yo me voy a basar en el CO2. Y para yo determinar que el trastorno primario que afecta a mi paciente es metabólico, pues yo lo que voy a hacer es analizar cómo está el bicarbonato. Entonces, es importante que no tengan en cuenta este tema de los hidrogeniones. Vamos a analizar este contexto. Entonces, miren, tenemos un paciente, por ejemplo, con un pH de 720. Si alguien quiere participar, bienvenido. Entonces, de entrada, ese pH de 720, ¿qué me dice? ¿Cómo está el estado del pH de mi paciente? ¿Tiene acidemia o alcalemia? ¿Alguien quiere? Una acidosis. Ok, aquí sería una acidemia. Recuerden que se sale del valor normal de 735, entonces lo ideal es que utilicemos el término acidemia cuando se sale del rango normal, que es entre 735 y 745. Pero entonces estamos ante una acidemia, ¿correcto? Entonces, ustedes cuando ya establecen que su paciente tiene acidemia, ustedes necesitan establecer dos opciones. Es decir, yo ya sé que está acidótico. Entonces, mi primera opción es o es respiratoria o es metabólica. ¿Qué les dije yo? Para ustedes determinar si es respiratoria van a mirar el CO2. Entonces, el CO2 se incrementa en la acidemia respiratoria. Estamos frente al contexto de la acidemia. Los pacientes respiratorios que hacen acidemia respiratoria, perdón, elevan CO2. En este caso, ¿cómo tengo el CO2? Aumentado. Está aumentado, o sea que mi paciente tiene una acidemia respiratoria. Cuando mi paciente tiene acidemia metabólica, el bicarbonato debería estar disminuido. ¿Y cómo está aquí? Está aumentado, ¿verdad? Quiere decir que el trastorno primario de mi paciente no es metabólico. Entonces, siempre háganse la pregunta en su mente, en la premisa que yo les doy para que les quede más fácil de interpretar. Ya sé que mi paciente tiene acidemia, listo. Entonces ahora voy a decir, para que sea acidemia respiratoria debería tener un CO2 alto y para que sea acidemia metabólica debería tener un bicarbonato bajo. Luego voy y miro los parámetros, cuál de esos dos cumple y el que cumpla es el trastorno primario que tiene su paciente. Es en el caso de la acidemia. Ahorita vamos a mirar más ejemplos para que lo puedan entender muchísimo mejor. Entonces, miren, nosotros tenemos diferentes formas para identificar el trastorno primario. Lo más importante es mirar el bicarbonato y el CO2. Cuando ustedes tienen un trastorno primario como la acidosis o la acidemia respiratoria, lo que va a pasar es que aumenta el CO2. Es decir, la premisa que ustedes se van a hacer siempre es, yo ya sé que mi paciente tiene acidosis respiratoria. En ese paciente, lo esperable es que el CO2 esté aumentado. Si el CO2 de su paciente no está aumentado, probablemente su paciente no tenga acidosis respiratoria. Ahora bien, para que sea una acidosis metabólica, lo esperable es que haya una disminución del bicarbonato. Recuerden que lo metabólico lo vemos con el bicarbonato y lo respiratorio con los CO2. Entonces, en la acidosis metabólica debería haber una disminución del bicarbonato. En la alcalosis, entonces yo ya tengo un pH por encima de 7,45. Entonces allí de una vez me hago la premisa en mi mente, muchachos. Tengo una alcalosis, tengo dos opciones, o es respiratoria o es metabólica. No tengo más opciones. Entonces yo de una digo, pucha, pero para que sea una alcalosis respiratoria, el CO2 debería estar disminuido. Entonces yo me voy a los gases arteriales y si el CO2 está disminuido, probablemente mi trastorno primario sí sea una alcalosis respiratoria. Pero si no está disminuido, entonces no es el trastorno primario. En la alcalosis metabólica, lo esperable es que aumente el bicarbonato. Entonces, ustedes siempre tienen que saber qué es el cambio primario para que ustedes puedan establecer cuál es el trastorno primario. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para compensar de acuerdo al trastorno primario? Entonces, vamos al primer ejemplito.
Si yo tengo una acidosis respiratoria, pues ya sé que lo esperable de manera primaria es que aumente el CO2 y el bicarbonato aumenta para compensar. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi trastorno primario es una acidosis respiratoria, mi compensación sería una alcalosis metabólica. Miren que cuando aumenta el bicarbonato se produce la alcalosis metabólica. Entonces, la acidosis respiratoria compensa con una alcalosis metabólica. ¿Vale? Entonces siempre van a ver directamente proporcionales. Pero lo importante es que ustedes siempre se hagan en la mente esas dos preguntas. Mi paciente está con acidemia, listo. Entonces yo de entrada digo, pucha, ¿es respiratoria o es metabólica? Entonces yo ya sé que si llegara a ser respiratoria, debería encontrar en los gases un CO2 aumentado. Y si llegara a ser metabólica, debería encontrar un bicarbonato disminuido. Entonces luego me voy a los gases y miro, no, el que está implicado es el bicarbonato disminuido. Entonces yo ya digo, mi trastorno primario es una acidemia metabólica. ¿Vale? Esto es importante entenderlo cuando ustedes tienen un paciente con un pH que se sale. Ejemplo, por debajo de 7.35, pues sencillo, usted ya sabe que su paciente tiene una acidemia. Por encima de 7.45, fácil, ya sabe que tiene una alcalemia. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente tiene un pH normal? Un pH eufémico, es decir, el pH no está por fuera de ese rango. Puede estar, por ejemplo, en 7.36 o puede estar en 7.44, por ejemplo. Entonces, esos límites van a ser importantes para usted establecer cuál es el trastorno primario. Entonces, cuando usted tenga un paciente con un pH normal, lo que usted debería mirar es cuál es la tendencia de ese pH. Si ese pH tiende a acercarse hacia abajo al 7.35, la tendencia es que sea más un paciente con una acidosis. Pero si la tendencia es más al 7.44, yo digo que mi paciente tiene una tendencia a la alcalosis. ¿Qué es importante en estos pacientes con un pH normal, en los cuales hay dudas de cuál es el trastorno primario? Vamos a mirar la base exceso. La base exceso es importante porque el exceso de bases básicamente se refiere a la cantidad de base requerida o lo que requiere el paciente para que el pH de la sangre vuelva al valor normal. Entonces yo tengo un valor normal que va de menos 2 a más 2. Algunos autores hablan hasta más 2.5, menos 2.5. Entonces, un valor por debajo de menos 2, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Recuerden que esta base exceso me la reporta la tirita de gases arteriales. Entonces, si yo tengo una tirita que me reporta, por ejemplo, menos 8, yo puedo presumir de que mi paciente tiene una acidosis metabólica porque hay un exceso de ácido. Entonces, la base exceso por debajo de menos 2 me orienta a un trastorno de tipo metabólico, de tipo acidosis metabólica. Mientras que si yo tengo un paciente con una base exceso por encima de más 2, lo que me sugieren los autores y la literatura es que mi paciente tenga más una alcalosis metabólica. Pero miren que sigo hablando de trastorno metabólico. Entonces, la alcalosis metabólica, en este contexto, por encima de más 2, estaría más relacionada por un exceso de base o un exceso de bicarbonato. Para que lo tengan en cuenta. Esto lo vamos a analizar en los pacientes en los cuales nosotros tengamos un pH normal, entre 7.35 y 7.45. Entonces, ¿qué es importante que analicemos en estos casos? ¿Cuál es la clínica de su paciente? ¿Cuál es la tendencia del pH y cómo está la base exceso? Esos 3 puntos le van a usted determinar cuál es el trastorno primario que tiene su paciente. Ahorita vamos a mirar con ejemplos para que sea un poquito más práctico. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque yo ya les había dicho a ustedes, si yo tengo un paciente con una acidosis respiratoria, por ejemplo, aumenta el CO2 y lo esperable es que aumente el bicarbonato. Si tengo un paciente con una acidosis metabólica, lo que ocurre primero es que disminuye el bicarbonato, pero la compensación, es decir, lo que el cuerpo tiene que hacer es que disminuya el CO2. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta cuánto tiene que disminuir el CO2? Para yo hablar de que mi paciente compensó o no compensó.
¿Hasta cuánto tiene que aumentar el bicarbonato para yo decir que mi paciente con acidosis respiratoria compensó o no compensó? Entonces, para yo saber si mi paciente está compensando, tengo que ver unas formulitas. Vamos a analizar dos fórmulas de acá que tienen que ver con la parte metabólica. Si de pronto voy muy rápido y hay dudas, por favor, sin pena, paran, me preguntan y lo hacemos un poco más despacio. Yo tengo acá un paciente, por ejemplo, que tengo con una acidosis metabólica. Entonces, yo necesito saber si el CO2 esperado es el correcto para ese paciente. Vamos a hacer un paréntesis acá. Estamos frente a una acidosis metabólica. Recuerden que paciente con pH de 7.25, el pH está hacia abajo. Entonces, para términos más precisos, vamos a hablar de acidemia. Y recuerden siempre la premisa que les dije. Vamos a hacer dos preguntas en la mente, muchachos. Puede ser respiratoria o es metabólica. Entonces yo voy a decir, si fuera respiratoria, el CO2 debería estar alto. ¿Y cómo está el CO2? Pues resulta que está normal, no está alto. O sea que yo de entrada digo, ah, no, mi trastorno primario no es una acidemia respiratoria. Entonces luego digo, si fuera metabólica, el bicarbonato debería estar bajito. ¿Y cómo está? Está bajo. Recuerden que lo normal es de 22 a 26. Entonces yo ya sé que mi paciente tiene un trastorno primario que es una acidemia metabólica. ¿Qué debería ser el CO2? Pues si el bicarbonato baja, el CO2 debería bajar también. Ese es el mecanismo de compensación del cuerpo. Entonces surge la pregunta, ¿hasta cuánto debería bajar el CO2? ¿Cuál es lo esperado que baje? Esta es una fórmula que nos ayuda a nosotros a definir el CO2 esperado y es la fórmula de Winter. Y consiste en multiplicar 1.5 por el bicarbonato que tenga su paciente y le van a sumar 8 al resultado que le dé, sería más o menos 2. Brevemente, los que están muy juiciosos poniendo cuidado, porfa saquen una calculadora y multipliquen cuánto les da 1.5 por 18 más 8. Hasta ahí nomás, ¿cuánto les da? 35. 35. Quiere decir que ese resultado sería más o menos 2. Entonces, el CO2 de este paciente debería estar entre 33 y 37, más o menos 2. ¿Y lo tengo en cuánto? En 35. Quiere decir que sí está compensando. Entonces, yo puedo hablar de que mi paciente tiene una acidemia metabólica compensada. Generalmente nosotros, más para el tema de la academia, utilizamos la fórmula, pero en la práctica clínica, el hecho de usted ver una disminución del CO2 le hace pensar de entrada que su paciente está compensando porque tiene un CO2 que tiene una tendencia a disminuir y ese es el mecanismo de compensación. Ahora miremos este otro caso. Miren que mi paciente tiene un pH de 7.55. Entonces ya usted entra y dice, tengo una alcalemia. Recuerden que siempre que usted establezca acidemia o alcalemia, se va a hacer dos preguntas en su mente. ¿Es respiratoria o es metabólica? Y usted en su mente va a decir, para que sea una alcalemia respiratoria, el CO2 de mi paciente debería estar bajito. ¿Y cómo está? Está normal. Quiere decir que mi paciente no tiene alcalemia respiratoria. Luego va a decir, para que sea alcalemia metabólica, el bicarbonato debería estar alto. ¿Y cómo está? Está alto. Quiere decir que el trastorno primario que tiene su paciente es una alcalemia metabólica. ¿Qué está haciendo el CO2? Pues aumentando porque tiene que compensar ese bicarbonato que también aumentó. Entonces, en este caso, yo necesito saber hasta cuánto debería subir ese CO2 para compensar ese paciente. Y vamos a aplicar una fórmula diferente. Entonces, el CO2 esperado para el contexto del paciente con una alcalemia metabólica se calcula a través de esta fórmula, 0.7 por el bicarbonato más 21. Hagamos ese ejercicio, me dicen cuánto les da, 0.7 por 32 más 21. 1.4. ¿Cuánto? 1.4. No, 0.7 por 32 más 21, ¿seguros? 43.4. 43.4.
43. Quiere decir que el CO2 debería subir entre 41 y 45, porque recuerden que es más o menos 2. ¿Y en cuánto lo tiene su paciente? En 44. O sea que su paciente tiene una alcalosis o alcalemia metabólica compensada, es decir, el CO2 está subiendo lo esperable para compensar. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Miren que aquí son dos fórmulas diferentes, ¿no? Una para la acidemia metabólica y otra para la alcalemia metabólica. Con el tema de la respiración no vamos a detener mucho, ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a continuar acá. Y esto es básicamente lo que yo les decía. Entonces, miren, ustedes tienen un paciente con un pH bajo, 7.35, tengo una acidemia o acidosis para algunos autores. Entonces, yo ya tengo que clasificar esa acidemia. ¿Es respiratoria o es metabólica? Si fuera respiratoria, debería subir el bicarbonato. Perdón, si fuera respiratoria, debería subir el CO2. Si fuera metabólica, debería bajar el bicarbonato. ¿Vale? ¿Qué es el esperable que haga el bicarbonato en este contexto? Pues que aumente para compensar, y en este contexto, pues que el CO2 disminuye para compensar la disminución del bicarbonato. Entonces, ya ustedes entendiendo, digamos, esas premisas, digamos que hay un dato importante que ustedes tienen que calcular y es la brecha aniónica, es el anion gap. Y ustedes van a encontrar en algunas literaturas, o cuando estén en la práctica, que ustedes les van a decir, o el profe va a mencionar, tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, por ejemplo. Entonces, siempre que nosotros realicemos la interpretación, tenemos que medir electrolitos y eventualmente pueden medir albúmina, sobre todo si su paciente está con una sospecha de hipoalbuminemia, está caquético, es un paciente postrado de UCI, desnutrido y demás. Entonces habría que ser consecuentes, medir albúmina para después hacer el cálculo de la albúmina, del anion gap corregido. Entonces, esa brecha aniónica o ese anion gap básicamente me va a ayudar a mí a determinar cuál es la causa de ese trastorno ácido metabólico. Entonces, lo normal es que vaya de 8 a 12. Entonces, yo puedo tener un anion gap, por ejemplo, de 14, 15, 16. Entonces, yo digo, mi paciente tiene un anion gap elevado. O puedo tener un paciente con un anion gap normal y decir, mi paciente tiene una acidemia metabólica con anion gap normal. Ya lo vamos a ver mucho más claro. Miremos este caso. Yo tengo un paciente con un pH de 7.24. De entrada, ¿en qué contexto estamos? ¿Quién quiere participar? Acidemia. Acidemia, perfecto. ¿Cuáles son las dos preguntas que te vas a hacer, doctora, ya sabiendo que es una acidemia? Si es metabólica o respiratoria. Perfecto. Entonces usted en su mente va a decir, si fuera metabólica, el bicarbonato debería estar bajo. ¿Cuánto tengo de bicarbonato? 10. ¿Está bajo o no está bajo? Sí, está bajito. Ok, entonces yo de entrada digo, bueno, mi trastorno primario es una acidemia metabólica. Pero analicémoslo con el CO2. Digamos que usted se pregunta, pero si fuera una acidemia respiratoria, el CO2 debería estar elevado. ¿Y cómo está el CO2? Pues no está elevado. O sea que su trastorno primario no es respiratorio. Su trastorno primario es una acidemia metabólica y lo que está haciendo el CO2 es bajar para compensar porque también está bajando el bicarbonato. Ese es el mecanismo de compensación. Entonces, vamos a calcular si el CO2 debería bajar lo que debería bajar de acuerdo a la compensación y vamos a calcular el anion gap. ¿Cómo calculamos el anion gap? Simplemente vamos a coger el sodio menos el producto que me dé la suma entre el cloro y el bicarbonato. Recuerden que si esta fórmula me da mayor de 12, pues tengo un anion gap elevado y si me da por debajo es un anion gap normal. Si ustedes calculan, díganme si les da 26, por favor. Hagan el ejercicio, sería 135 menos 109. Sí, doc. Ok, entonces yo aquí tengo un paciente con una acidemia metabólica con anion gap elevado. Ahora miremos cómo es la compensación. Recuerden que si el bicarbonato bajó, pues miremos si el CO2 está bajando para compensar. Entonces calculemos esto. ¿Cuánto da 1.5 por el bicarbonato? Es decir, 10 más 8. ¿Cuánto da esto?
23. 23 más o menos 2. Quiere decir que el CO2 debería estar entre 21 y 25. ¿Y en cuánto está? En 24. ¿Está compensando o no está compensando? Sí, está compensando porque está bajando de acuerdo a la fórmula, correcto. Entonces, ¿yo qué tengo aquí con este paciente? Tengo un paciente con una acidemia metabólica con anion gap elevado, compensado. Esa interpretación la acabo de dar de esta gasometría arterial. Miremos este otro ejemplo. Tengo un paciente con un pH de 7,52. Entonces, de entrada, tengo una alcalemia. Entonces, yo voy a volver a hacerme la primera premisa que les dije al principio. Para que sea alcalemia, tengo dos opciones: o es respiratoria o es metabólica, ¿verdad? Profe, tenemos ¿Sí? una pregunta de Vanessa Hurtado. Dale, decime, porfa. Dale, Vanessa. Tiene levantada la manito. Vanessa tiene levantada la manito. Parece que no, profe. Ok, sigamos entonces. Entonces, miren, tenemos un paciente con un pH de 7,52. Quiere decir que tengo una alcalemia, ¿no? Entonces, yo de una me voy a hacer mis dos preguntas. Recuerden siempre hacerse las dos preguntas. ¿Es respiratoria o es metabólica? Entonces, usted va a decir, si fuera una alcalemia respiratoria, pues el CO2 de mi paciente debería estar disminuido. Y si fuera una alcalemia metabólica, el bicarbonato debería estar alto. ¿Cuál de las dos premisas que acabo de decir cumple? La del bicarbonato, ¿verdad? Está alto. O sea que yo tengo un trastorno primario que es una alcalemia metabólica. Y necesito saber si el CO2 está subiendo lo necesario para compensar. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula 0,7 por el bicarbonato, es decir, por 30 más 21. ¿Cuánto les da? 42. 42 más o menos 2. O sea que debería estar entre 40 y 44. Debería haber subido. ¿Y en cuánto está? En 35. ¿Está compensando o no? No. No está compensando. Entonces yo tengo un paciente con una alcalemia metabólica no compensada en este contexto. ¿Por qué no calculo el anion gap aquí? Porque el anion gap solamente yo lo voy a calcular en pacientes con acidosis o acidemia metabólica. No más. Al resto de pacientes yo no voy a calcularle anion gap o brecha aniónica. ¿Correcto? ¿Por qué es importante conocer el valor del anion gap o de la brecha aniónica? Pues porque yo voy a poder sacar una etiología o unas causas frecuentes de ese anion gap. Por ejemplo, esto es algo muy corto, pero ustedes se van a encontrar literatura con muchísimas causas de anion gap elevado. Y lo importante es, digamos, conocer, digamos, las más grandes, por así decirlo. Entonces, si su paciente tiene una acidemia metabólica y cuando usted calcula anion gap le dio mayor de 12, usted va a pensar en estas 4 causas. Su paciente tiene una acidosis láctica, tiene una cetoacidosis, tiene una falla renal crónica o una intoxicación. Pero si su paciente tiene una acidemia metabólica, pero el anion gap es normal, es lo que nosotros llamamos hiperclorémica. ¿Por qué se llama hiperclorémica? Porque resulta que en esta de anion gap elevado hay una ganancia de ácido, mientras que en esta hay una pérdida de bicarbonato. ¿Y cómo se puede perder bicarbonato? Por diarrea, por una infusión de solución salina, por un uso de acetazolamida, por una acidosis tubular renal. Entonces, estas causas lo que van a hacer es que por mecanismo compensatorio me eleve el cloro. Entonces yo aquí voy a tener un paciente acidótico, pero no es porque esté ganando ácido, sino porque está perdiendo bicarbonato. Y recuerden que la disminución del bicarbonato me va a llevar a mayor acidemia metabólica. Yo les hablaba ahorita del anion gap corregido en los pacientes con hipoalbuminemia. Quiere decir que ese cálculo que vimos ahorita del anion gap, yo debería hacer una fórmula diferente
si estoy sospechando de que mi paciente esté con hipoalbuminemia. Y si yo sospecho de que mi paciente tenga una hipoalbuminemia, debo emplear esta fórmula de brecha corregida. Básicamente, simplemente es reemplazar los datos de acuerdo al valor de la albúmina que reporte su paciente, y eso me va a dar un valor diferente del anion gap. Por ejemplo, yo tengo un paciente aquí que tenía un anion gap de 10. Lo calculé, hice la fórmula, me dio normal. Pero resulta que usted le hace el valor de la albúmina en sangre y la tiene en 2. Entonces yo a ese paciente le voy a hacer esta fórmula corregida. Cuando yo aplico y reemplazo los datos, el anion gap corregida ya me da 16. Entonces, mire, mi paciente con hipoalbuminemia ya no tiene un anion gap normal, ya tiene un anion gap elevado. Entonces, a los pacientes con hipoalbuminemia les debo hacer brecha aniónica corregida, únicamente a ellos. ¿Listo? Esa es una información que me parece importante que la conozcan, no los voy a enredar mucho con esto, pero básicamente esta es una imagen de que me explica algo que se llama el delta gap o el delta ratio. Y es una herramienta que nosotros usamos cuando nosotros ya sabemos que existe un paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado, pero el objetivo de esta fórmula es responder una pregunta muy precisa, y es: mi paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado tiene un trastorno único metabólico o hay alguna otra alteración metabólica asociada o simultánea. Entonces, recuerden, este delta gap lo voy a calcular a pacientes con acidosis metabólica con anion gap elevado, en quienes yo necesito saber si hay un único trastorno o hay otra alteración que me esté llevando de manera simultánea a ese trastorno metabólico. Entonces, en esta tablita, básicamente nosotros estamos viendo diferentes escenarios. Entonces, la clave es entender por qué cada resultado va a llevar a un diagnóstico diferente. Entonces, si yo analizo el delta, el anion gap menos el 12, por ejemplo, en este caso, aquí yo voy a determinar cuánto aumentó el anion gap, mientras que aquí abajo voy a determinar cuánto cayó el bicarbonato. Y cuando yo reemplazo los datos, yo voy a tener una interpretación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio puntual. Miremos, por ejemplo, el paciente C. Mi paciente C es un paciente que yo ya le calculé el anion gap y está en 24, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a calcular el valor de arriba. Anion gap, 24, es decir, aquí va 24, menos 12, entonces el delta gap me va a dar 12 arriba, y 24 menos el bicarbonato, menos 16, eso me da 8. 12 dividido en 8 me da 1.5. ¿Qué me dice la interpretación? Que si mi valor está entre 1 y 2, yo tengo un paciente con una acidosis metabólica con anion gap elevado pura. Es decir, acá hay un trastorno único. Hay una acidosis metabólica pura, punto, con anion gap elevado, no hay nada más. Pero yo quiero que miremos el ejemplo B. Miren que el ejemplo B, mi paciente tiene un anion gap de 24, pero miren que este paciente tiene un bicarbonato en 8. Y miren que el otro ejemplo tenía un bicarbonato en 16. Este bicarbonato está muy bajito. Entonces vamos a calcular la formulita. Anion gap sería 24 menos 12. Entonces aquí arriba les va a dar 12. 24 menos el bicarbonato menos 8 me va a dar 16. 12 dividido 16 me da 0.75. Y me lo ubica en este rango que dice acidosis con anion gap elevado y anion gap normal. Suena confuso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado per se, porque está ganando ácido. Ejemplo, puede ser un paciente diabético, con falla renal, séptico. Pero miren que adicionalmente el bicarbonato está muy bajito, o sea que ese paciente tiene probablemente pérdida de bicarbonato. O sea que su paciente no solamente tiene ganancia de ácido, sino que está perdiendo bicarbonato. ¿De qué manera? Puede que su paciente, en este contexto del ejemplo B,
puede tener una diarrea, puede tener una fístula, puede tener un vómito, es decir, está perdiendo bicarbonato al tiempo que está ganando ácido. Este es un tipo de trastorno mixto y para eso yo utilizo el delta gap, para establecer esas causas asociadas. Con el tema de oxigenación, ya tocamos el tema, ya lo revisamos, gradiente alveolar arterial, recuerden, es importante que lo analicen cuando están viendo la parte de oxigenación. Y esto era lo que yo les decía. Ustedes siempre tienen que saber cómo está la oxigenación de su paciente. En Bogotá, tener más de 75 puede considerarse una hiperoxemia. Acá nosotros, de acuerdo a la altura, aquí en Tuluá, por ejemplo, tener 75 no debería ser lo esperable, deberíamos estar por lo menos por encima de 80, entre 80 y 100. Entonces, dependiendo del escenario, yo voy a determinar cómo está la oxigenación. La FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, pues va a ser determinada de acuerdo a la cantidad de oxígeno que yo estoy suplementando. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene una cánula nasal a 3 litros, yo hablo de que la FiO2 es del 32%. Con cánula nasal es sencillo hacer la interpretación porque simplemente sumas de 4 en 4. Por ejemplo, 1 litro, FiO2 del 24, 2 litros, FiO2 del 28, 3 litros, FiO2 del 32, 4 litros, FiO2 del 36. Y eso es lo que yo voy a colocar en la máquina cuando voy a hacer el cálculo. Con las máscaras es diferente porque ahí toca mirar las tablas de acuerdo al tipo de dispositivo. Y si su paciente está ventilado en un ventilador mecánico, pues allí el mismo ventilador le va a dar la FiO2. Entonces usted simplemente la copia del ventilador mecánico. El índice de Kirby, que es la relación entre la presión arterial y la FiO2, ustedes lo van a calcular, que tiene que ver con la PAFI, y básicamente es dividir la presión arterial que le reportaron los gases a usted con la FiO2 de su paciente. Si esa PAFI le da por encima de 300, es normal, es lo esperable, es lo que debería tener un paciente. Pero si supongamos su paciente tiene una PAFI menor de 100, entonces usted puede hablar de que su paciente tiene un trastorno severo de la oxigenación, ¿vale? Trastorno moderado de la oxigenación o un trastorno leve de la oxigenación. Miremos estas gasometrías. Si alguien quiere participar, bienvenido. Miremos, este es un paciente que tiene un pH de 7.22. ¿Quién me dice cómo está eso? Acidémico. Perfecto, tiene una acidemia. ¿Qué pregunta te vas a hacer, doctora? Denominada si respiratorio o metabólico. Listo, entonces usted va a decir, para que sea respiratorio, ¿cómo debería estar el CO2? Aumentado, ¿verdad? Y para que sea metabólico, ¿cómo debería estar el bicarbonato? Bajo. Bajo. ¿Cuál de los dos cumple? ¿El CO2 cómo está? Elevado. O sea que de entrada yo puedo decir que mi paciente puede tener una acidemia respiratoria. El bicarbonato no está disminuido, o sea que no es una acidemia metabólica, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Miren que mi paciente tiene en este contexto una acidemia respiratoria. Ahora bien, este paciente tiene una FiO2 al 50%, es decir, la fracción de oxígeno a través del dispositivo que se le esté dando es del 50%. Si usted divide la presión arterial de oxígeno, que en este caso es 41.6 sobre la FiO2, miren que acá inclusive se la calculan, le da 83. Entonces ese paciente tiene un trastorno severo de la oxigenación porque es menor de 100. Miremos esta otra gasometría aquí al ladito. ¿Cómo está el pH? ¿Ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo? Bajo. Acidemia. Ok, tiene un pH de 7.25, tiene una acidemia. El CO2 está aumentado, o sea que es de tipo Respiratorio. Es la misma FiO2, pero miren que este paciente tiene una PAFI de 135. ¿Alguno de ustedes quisiera decirme desde su punto de vista y de acuerdo a todo lo que hemos hablado, cuál es la diferencia de estos dos pacientes?
analicen las dos gasometrías y díganme qué puede ser lo diferente en estos dos gases, o qué ven diferente, o qué les puede llamar la atención de esas dos gasometrías. Alguien que quiera participar. Está bien equivocarse, no digan cualquier cosa, no importa. Julián, usted. Pues muchachos, miren, yo les voy a contar. Estas dos gasometrías son del mismo paciente, pero resulta que esta del lado izquierdo es una muestra venosa y esta del lado derecho, del medio, es una muestra arterial. Si ustedes se fijan, la presión de oxígeno venosa es menor que la presión arterial de oxígeno en este contexto. Si ustedes se fijan en la saturación, es de 65 y acá la arterial de 89. Y esto es importante porque ustedes van a poder, de acuerdo a esos valores, saber si los gases de su paciente son venosos, como este, o son arteriales, como esto. La interpretación es la misma. Mi paciente tiene una acidemia de tipo respiratoria, pero miren que estos son unos gases venosos y estos son unos gases arteriales. ¿Correcto? Sigamos. Vamos a hacer este último ejercicio para terminar y para aclarar dudas o inquietudes, para que todos por favor estemos bien concentrados. Entonces, miren, tenemos una paciente femenina de 43 años. Esa pacientica cursa con un cuadro de 3 días de disuria, polaquiuria, fiebre de 39 grados, escalofrío, dolor en hipogastrio y vómito ocasional. Dentro de los antecedentes, tiene una enfermedad renal crónica estadio 3A y es hipertensa. Los signos vitales están allí reportados y esta es la gasometría arterial que le tomaron a esa paciente. Tiene estos electrolitos, este valor de albúmina, creatinina y boom. Este es un caso clínico real. Entonces ustedes lo que van a hacer es que me van a establecer cuál es el trastorno primario. Alguien que se ponga la 10 y dígame qué cree que es el trastorno y por qué. Ahí es que participemos, por favor. ¿Alguna idea? Ahí la vamos aclarando, no hay problema, si se equivocan, tranquilos. Tiene una acidosis Metabólica. metabólica por una urosepsis. Ok, ¿qué te hace pensar de que el trastorno es una acidosis? El pH está con tendencia a la acidemia y pues yo pensaría que es metabólico porque el bicarbonato está disminuido. Perfecto, eso es correcto lo que acabas de decir. ¿Qué les decía yo a ustedes, muchachos? Cuando ustedes tienen un pH normal entre 7.35 y 7.45, ustedes deben mirar tres cosas. Uno, clínica del paciente. Entonces, miren, de entrada su paciente tiene una probablemente sepsis urinaria, una enfermedad renal. Estas dos situaciones de entrada usted le tiene que prender el coco y decir, lo más probable es que tenga algo metabólico por ahí. No sé qué, pero algo metabólico. Entonces, por eso la clínica es tan importante y por eso ustedes siempre tienen que preguntar de qué pacientes son los gases. Segundo, lo que dice su compañero, la tendencia del pH. Mire que tiene una tendencia a la acidemia, o sea que es una acidosis. Adicionalmente, que les dije que miraran la base exceso. Miren que la base exceso es mayor de -2, está en -9, o sea que lo probable es que este paciente tenga una acidosis metabólica. Ese es el trastorno primario. ¿Correcto hasta ahí? Ahora bien, si yo ya sé que mi trastorno primario es una acidosis metabólica en la cual el bicarbonato baja, ¿qué debería ser el CO2? Disminuir. Bajar para compensar, correcto. Entonces vamos a hacer el cálculo del CO2 esperado, que es igual a 1.5 por el bicarbonato, en este caso 15, más 8. ¿Cuánto les da eso?
30.5. 30.5. O sea que el CO2 debería estar más o menos entre 28 y 32, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Y en cuánto tengo el CO2? 27.6. ¿Está compensando o no? ¿Quién me dice? ¿Alguien habló? Sin miedo, muchachos. ¿Quién cree que está compensando? Pues puede tener una tendencia a empezar a compensarlo. Ok, recuerden que si el bicarbonato baja, lo esperable es que el CO2 baje, ¿verdad? En este caso, miren que el CO2 sí está bajando. El cálculo me dice que debería estar aproximadamente entre 28 y 32, es decir, que bajó un poquito más. O sea que sí está compensando porque está bajando un poquito más de lo esperado. O sea que yo hablo de que mi paciente tiene una acidosis metabólica compensada. ¿Qué les hago el paréntesis acá? Nunca, pero nunca hablen de sobrecompensación, sobrecorrección, compensó más de lo esperado, corrigió más de lo esperado, porque eso no existe. Ejemplo, si su paciente tiene esta acidosis metabólica, el CO2 esperado debería estar entre 28 y 32, y resulta que el CO2 de su paciente es de 10, bajó demasiado, usted no debería decir nunca, uy, está sobrecompensando, eso no existe. En esas situaciones usted debería pensar en algo respiratorio que está haciendo que su paciente elimine CO2. ¿Vale? Su paciente está hiperventilado, tiene alguna otra condición que esté haciendo que pierda mucho CO2, pero no es que esté sobrecompensado. Entonces, en este caso, ¿yo qué tengo? Tengo un paciente con una acidosis metabólica compensada. ¿Qué debo hacerle yo a los pacientes con acidosis metabólica? Dos cosas. Lo primero es el anion gap. Vamos a calcular el anion gap. Sodio menos la suma del cloro con el bicarbonato. Hagan el ejercicio, me dicen cuánto les da, por favor. Recuerden, tengo un sodio de 134, tengo un cloro de 100.5 y tengo un bicarbonato de 15. Entonces van a sumar 100.5 más 15 y lo van a restar obviamente con 134. ¿Cuánto les da eso? 18.5. 18. O sea que el anion gap está como Elevado. elevado. Entonces, ¿yo qué tengo hasta acá? Tengo un paciente con una acidosis metabólica compensada con un anion gap elevado. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a calcular entonces la PAFI para mirar cómo está el tema de oxigenación. ¿Debo hacer brecha aniónica corregida con albúmina? No, miren que tengo una albúmina en 3. Mi paciente probablemente no tenga hipoalbuminemia, entonces no necesito calcular corregidamente. Vamos a calcular entonces la PAFI. La PAFI es dividir la presión arterial de oxígeno 80 sobre la FiO2, 0.28. ¿Cuánto les da eso? 285. 200. Me vengo a la tablita, o sea que me da leve. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo un paciente con una acidosis metabólica, con anion gap elevado, que está compensando de manera respiratoria y tiene un trastorno leve de la oxigenación. Todo eso lo acabo de decir de este cuadro clínico, en base a los laboratorios y a la gasometría arterial. Los trastornos metabólicos, muchachos, generalmente nosotros los vamos a corregir o los vamos a manejar de acuerdo a la etiología. Es decir, que si mi paciente tiene una acidosis porque tiene una cetoacidosis diabética, pues debo tratar la cetoacidosis. Si está séptico, pues tengo que hacer el tratamiento para la sepsis, hidratarlo, poner líquidos, antibióticos, lo que se requiera para sacarlo de ese trastorno metabólico. Me voy directamente a la causa metabólica. ¿Qué es lo que pasa? Que lo metabólico tarda más en corregir. Entonces yo tengo que demorarme, o generalmente el cuerpo tarda más en compensar la parte metabólica porque va a depender del riñón y del bicarbonato. Ahora bien, lo respiratorio, digamos que de cierta forma compensa más rápido. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente epocoso,
que retiene CO2 hasta que más da, que no respira porque ese pulmón no se expande, le haces una gasometría arterial y tiene un CO2 en 150 o en 100, pues usted necesita que ese paciente barra CO2, es decir, que bote ese CO2. Entonces, generalmente usted coge a ese paciente, lo intuba, porque la condición respiratoria lo amerita, obviamente, eh, lo intubas, lo conectas a un ventilador mecánico, ese ventilador le programas unos parámetros en los cuales, por ejemplo, pudieses acortar el tiempo inspiratorio, aumentar la frecuencia respiratoria, además, y eso va a hacer que ese paciente, al cabo de unas horas, baje ese CO2 porque lo pones a barrer CO2. Entonces, miren que a través de la ventilación vos puedes corregir una acidemia respiratoria ajustando parámetros y disminuir ese CO2, mientras que la parte metabólica va a tardar mucho más. Y si su paciente, por ejemplo, tiene una falla renal, pues habría que considerar si para que corrija ese trastorno hay que considerar de pronto una terapia dialítica, que es otra consideración para la parte metabólica. Bueno, no sé si hasta acá tienen, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, Muchísimas algo que les... gracias, profe. Abrimos espacio para preguntas, retroalimentaciones, para lo que sea necesario, para que si de pronto faltó algún concepto lo digan, si de pronto hay alguna pregunta la digan, ¿sí? Eh, abrimos espacio. No sé si algún aporte del doctor Rojas, si sigue ahí, el doctor Rabagli, si de pronto sigue ahí. Los profes, de pronto algo que complementar, alguna cosa para los muchachos, no sé. No, Carlitos, felicitaciones. Definitivamente, pues, lo que siempre uno les dice a los muchachos, así como leer un electrocardiograma, una radiografía, es cuestión de práctica, hacerlo más despacio. A veces uno se satura un poquito, pero yo creo que quedó más que claro la definición de cómo interpretar unos gases arteriales de manera rápida. De pronto al principio cuando uno ve las fórmulas y dice la diferencia alveolar arterial y todo eso, uno se complica un poco, pero si ustedes ven, el profe al final les dijo, necesitamos tres cositas, tres pasos. Necesitamos identificar y necesitamos reconocer cuando hablamos de acidosis, cuando hablamos de acidemia, miremos el CO2, el trastorno primario, quién compensa, y nos está dando un tip muy importante en uno de los casos cuando él hablaba de la base de exceso. Usted puede mirar unos gases arteriales de un principio y si la base de exceso está por fuera, usted ya sabe que es metabólico. Esos tipsitos le ayudan mucho. Además, lo que decía el profe, yo estoy totalmente de acuerdo. Vean pacientes. Usted le pueden tirar, por ejemplo, una tira de gases arteriales y usted los ve con un pH de 6,5, que no compensa el bicarbonato y usted mismo piensa en ir a intubar al paciente. Usted lo ve y puede tener un trastorno metabólico, puede ser una crisis hiperglicémica y esos pacientes sin necesidad de ponerles un tubo en la boca responden muy bien a la destroza y a la insulina, que es lo que necesitan, y corrigiendo lo que lo llevó a ese trastorno. Ahora están saliendo muchos estudios donde dicen, así como en algún momento yo expliqué gases arteriales con la mantiza, y lo que decía Carlitos es verdad, no hay evidencia que lo soporte. Eso fue un estudio que se hizo acá en Colombia, lo hizo la revista colombiana de anestesiología, respecto a una revisión pequeña, y hablaron de la mantiza. Pero actualmente están hablando mucho de ni siquiera uno empezar a leer los gases arteriales por el pH, sino empezarlos a leer al revés. Eso todavía hay cositas para hacer. En estos días me pondré de acuerdo con Carlitos para que debatamos y hablamos de eso y de pronto montamos una charla, porque uno ve pacientes y resulta que el pH, como lo dijo Carlitos, es el resultado de, ¿sí? Y mire que cuando nosotros empezamos a interpretar los gases arteriales, ¿por dónde empezamos? Por el pH, pero el pH es un resultado. Pero definitivamente, Carlitos, felicitaciones, muchas gracias, y a los muchachos que estuvieron conectados y muy participativos, pues felicitaciones, de verdad que veo mucha gente conectada y eso hace la diferencia en este tipo de revisiones. Muchas gracias, Carlitos, buenas noches, saludos a todos. No, gracias a usted, profe, por el aporte, claro que sí. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, alguna inquietud puntual. Este es el momento, muchachos. Muchas gracias por el aporte, profe Rojas. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, duda, inquietud?
¿Alguna duda o todo quedó muy claro? Bueno, miren muchachos, realmente la idea de la charla, yo sé que de pronto fue un poquito larga, pero aún así es muy resumida. O sea, esto tiene mucho de fondo, muchas cosas más. Ustedes no se imaginan la cantidad de fórmulas que ustedes pueden emplear para determinar parámetros hemodinámicos en un paciente en una unidad de cuidado intensivo, con fórmulas de gasometría arterial y venosa y demás. Pero digamos que no es el sentido ahorita complicarnos en eso. Lo importante es que ustedes tengan el concepto grande, fundamental. La interpretación siempre va basada en la clínica de su paciente y de acuerdo a eso, créanme que va a ser muy, muy fácil que lo puedan hacer. Muchísimas gracias por la invitación, Julián, a todos y buena noche. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Hoy tuvimos participación histórica, tuvimos una media de 105 conectados, es la primera vez que pasa. El último récord que tuvimos fue de 80, pero eso nos llena el corazón y nos hace darnos cuenta de que esos espacios de verdad lo valen. Eso chicos, en cuanto a nuestra agenda, tenemos muchísimas ponencias, muchísimos ponentes invitados y este jueves vamos a hacer una revisión de tema de parte de Isabel Azcárate de 10º semestre, una clase que es solo para los de sexto, pero que quien se quiera conectar pues lo puede hacer. Es una charla sobre estándares de manejo para la diabetes. La próxima semana el coordinador académico, el doctor Emanuel Granada, va a estar con dislipidemias y poco a poco les iremos informando nuestra agenda. Pendientes al canal de YouTube, esta charla se sube al canal de YouTube. Y nada, pues muchas gracias a todos y cuídense mucho. Chao, gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos.